Buenos días, estimados estudiosos del grado octavo. Iniciamos ya la clase de hoy, 10 de marzo. Inicialmente les voy a mostrar la actividad de constitución y seguidamente continuamos con la parte de la actividad de tecnología, pues dándole algunos tips para poder resolver el problema propuesto. Listo, entonces voy a compartirles inicialmente la actividad de vamos. Listo. Entonces ahí está el documento. Me confirma si lo pueden visualizar. Sí, señor. Listo. Entonces vamos a conocer algunos aspectos sobre la rama legislativa, en este caso sobre el Congreso de la República o lo que en algún momento ustedes de pronto han escuchado como el Senado, ¿sí? Inicialmente al documento pues yo le traje un material estructurado y bueno que es de la misma oficina del Congreso, donde dan muchos tips o explican muchos aspectos que se trabajan allá. Ejemplo, digamos que el Congreso de la República, ¿qué le corresponde al Congreso de la República? Dice que le corresponde reformar la Constitución, hacer las leyes, ejercer control político sobre el gobierno y la administración de los recursos del país. Se dice que el Congreso de la República está integrado por el Senado y la Cámara de Representantes. Entonces, así como para que ustedes comprendan un poquito, y vengan, listo. El Congreso de la República tiene dos cosas, uno el Senado y el otro es la Cámara de Representantes. Se dice que sus miembros representan al pueblo y deberán actuar consultando a la justicia y el bien común. Son por consiguiente responsables ante la sociedad y ante sus electores del cumplimiento de las obligaciones propias de su investidura. Entonces, aquí está la imagen donde dice, bueno, el Senado de la República está constituido por 102 senadores, de los cuales 100 de ellos son miembros elegidos por su circunscripción nacional y 2 de ellos son elegidos por circunscripción nacional especial, que son los senadores que representan a las comunidades indígenas. La Cámara de Representantes tiene 166 integrantes, de los cuales 161 son elegidos por circunscripciones territoriales y 5 son elegidos por circunscripciones especiales. Así está constituido el Congreso. Después les traigo ahí una imagen donde dice, bueno, atribuciones y facultades del Congreso. Entonces, lo dividen en dos, las atribuciones del Senado, que van enfocadas a admitir o no las renuncias que haga el presidente o el vicepresidente de la República, aprobar o improbar los ascensos militares que confiera el gobierno, conceder licencia al presidente de la República, permitir el tránsito de tropas extranjeras por el territorio nacional, autorizar al gobierno para declarar la guerra a otra nación, elegir a los magistrados de la Corte Constitucional, elegir al Procurador General de la Nación. Con respecto a las atribuciones de la Cámara de Representantes, es elegir al defensor del pueblo, examinar y tener en cuenta general el presupuesto y el tesoro de la nación, acusar ante el Senado cuando haya causa al presidente de la República, conocer las denuncias y quejas que presente el fiscal general de la nación contra los funcionarios, requerir el auxilio de otras autoridades para el desarrollo de dichas investigaciones. ¿Qué otras facultades tiene, ya no desde el punto de vista de atribuciones, sino facultades? Elegir a las mesas directivas, elegir a su secretario general, solicitar al gobierno los informes que necesite, determinar la celebración de las sesiones, proveer empleos creados por la ley para cumplimiento de funciones, recabar del gobierno la cooperación de organismos de la administración pública para el mejor desempeño de las atribuciones,
organizar su policía interior, citar y requerir a los ministros y demás funcionarios de la rama ejecutiva para que concurran a las sesiones y proponer moción de censura respecto a ministros y demás funcionarios según sea su competencia. Después aparecen las clases y funciones del Congreso. Entonces, el Congreso tiene varias funciones. La primera es la función legislativa, que es para elaborar, interpretar, reformar y derogar las leyes y códigos en todas las ramas legislativas. Tiene funciones de control político para requerir y emplazar a los ministros y demás autoridades. La moción de censura y la moción de observación puede ser algunas conclusiones de la responsabilidad política. También tiene una función administrativa, que es para establecer la organización y funcionamiento del Congreso en pleno. Tiene función de protocolo para recibir jefes de Estado, de gobierno de otras naciones. Tiene una función electoral, que es para elegir el procurador general de la nación, magistrados de la Corte Constitucional y de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, al defensor del pueblo, así como el vicepresidente de la República cuando hay falta absoluta de este. Tiene también función de constituyente, sirve para reformar la constitución política mediante actos legislativos, tiene una función judicial, sirve para juzgar excepciones a los altos funcionarios del Estado por responsabilidades políticas, tiene una función de control público que emplaza en cualquier persona natural o jurídica a efectos que se rindan declaraciones orales o escritas sobre hechos relacionados a las indagaciones que las comisiones admitan. También ahí les relaciono las clases de sesiones que pueden ir atribuidas al Congreso. Y también están las comisiones. Las comisiones pues están integradas por representantes del Senado y de la Cámara. Y cada comisión pues trata algunos aspectos. Por lo menos la comisión 1 trabaja sobre la reforma constitucional, organización territorial, compuesta por cada cámara, 19 senadores y 35 representantes. La comisión 2 es la política internacional de defensa nacional, fuerza pública, está compuesta para cada cámara, 13 senadores y 19 representantes. La comisión 3, esto trabaja la parte de Hacienda y Crédito Público, impuestos, sistemas de banca central, mercado de valores, planeación nacional. La comisión 4 trabaja sobre las leyes orgánicas presupuestales, sistemas de control fiscal, financieros. La quinta trabaja el régimen agropecuario, ecológico, medio ambiente, minas, energía. La comisión sexta trabaja las comunicaciones, turismo, cultura, transporte, servicios públicos, educación, obras públicas. La comisión sexta trabaja sobre seguridad social, salud, deporte, estatuto al servidor público, compuesta por cada cámara, 14 senadores y 19 representantes. Entonces esas son, digamos, las comisiones principales. También hay unas comisiones legales, comisiones especiales y comisiones accidentales. De esta forma es que dentro del Congreso actúan tanto los senadores como los representantes a la Cámara. Ya después de que ustedes hagan una leída de toda esta temática, lo refiero a algunos artículos de la Constitución, que ahí está consignada la información asociada a la rama legislativa. Entonces, si quiere, colabóreme con el artículo 171 de la Constitución, Lisset. ¿Qué nos dice el artículo 171? Un momentico que ya lo estoy buscando. Profe, el artículo 171 de la Constitución dice: sí. El Senado de la República estará integrado por 100 miembros elegidos en... Habrá un momento de unos senadores elegidos en circunscripción nacional especial por comunidades indígenas. Los ciudadanos colombianos se encuentran o residan en el anterior podrán sufragar las elecciones para el Senado de la República. Continuamos, Lice. Ahora sobre la circunscripción especial.
Diela, ahí en la Constitución Las usted tiene, circunscripciones ahí, sí, continúa. senadores por la circunscripción especial para la elección de los senadores por las comunidades indígenas se regirá por el sistema de coeficiente electoral. Los representantes de las comunidades indígenas que aspiren a integrar el Senado de la República deberán haber ejercido un cargo de autoridad tradicional en su respectiva comunidad o haber sido líder de una organización indígena, calidad de que se acreditará mediante certificado de respectiva organización, refrendando el ministro de Gobierno. Listo, entonces aquí que encontramos, inicialmente nos dice que está integrado por 100 miembros y sin embargo habla de que hay una circunscripción especial, pero dice que es en función de un coeficiente electoral, que en estos momentos están 2, por eso en el documento de la parte de arriba ahí viene relacionado que son 102. En estos momentos solamente hay 2 en el Senado por circunscripción especial. ¿Qué otros aspectos nos trae el artículo? Que cualquier ciudadano que se encuentre o resida en el exterior también podrá participar en la elección de estos integrantes al Senado de la República. Y otra cosa de resaltar es que la gente que represente las comunidades indígenas en el Senado, pues ellos deberán tener un rango de jerarquía dentro de la comunidad indígena para poderse postular. Listo, Lice, colabórame con el siguiente artículo, con el 172. Artículo 172. Para ser elegido senador se requiere ser colombiano de nacimiento, ciudadano en ejercicio y tener más de 30 años de edad a la fecha de la elección. Listo, entonces esos son los requisitos que se establecen para poder ser senador de la República. Sí, hay algo ahí pues predefinido por la fecha. Esta fecha ahí es relacionada a la edad, pues va en función de qué, pues que la persona que adquiera ese cargo pues tenga un grado de madurez ya para poder, digamos, asumir los retos que involucra ser un senador de la República, ¿sí? Generalmente las disciplinas que van asociadas a los senadores, pues muchos de ellos son abogados, son politólogos o economistas o administradores, ¿sí? Sin embargo, también hay algunos que han llegado a subir a ser senadores, siendo comunicadores sociales. Es decir, el rango de, digamos, de las disciplinas pues va más enfocada a las ciencias humanas. Entonces, Lice, colabórame con el siguiente, con el artículo 173. ¿Cuáles son las atribuciones del Senado? Artículo 173. Son atribuciones del Senado. Primero, admitir no las renuncias que hagan de sus empleos el presidente de la República o vicepresidente. Segundo, aprobar o improbar los ascensos militares que confiera el gobierno de oficiales generales y oficiales que insignan la fuerza pública hasta el alto grado. Tercero, conceder licencia al presidente de la República para separarse temporalmente del cargo, no siendo caso de enfermedad, y decir sobre las excusas del vicepresidente para ejercer la presidencia de la República. Tropas extranjeras por el territorio de la República. Quinto, autorizar el gobierno para declarar la guerra o opción. Sexto, elegir los magistrados de la Corte Constitucional. Séptimo, elegir el Procurador General de la Nación. Listo, entonces si ustedes miran ahí el material que yo les compartí, en la parte de arriba, ahí estaba también consignadas las atribuciones, ¿sí? De pronto un poquito más específicas en algunos aspectos, ¿sí? Listo, porque aquí habla ya de elegir al Procurador General de la Nación. Entonces, esto para que lo tengan también en cuenta, que el material que yo les suministré ahí, pues es un consolidado que nutre de gran información para elaborar. Listo, entonces ahora miremos el 174, Lisette. Artículo 174. Corresponde al Senado conocer las acusaciones que formule la Cámara de Representantes contra el presidente de la República o quien haga sus veces, contra los magistrados de la Corte, Consejo de Estado,
constitucional. Los miembros del Consejo Superior de la Judicatura y el Fiscal General de la Nación, aunque hubieran cenado en el ejercicio de sus cargos, en este caso conocerá por hechos u omisiones ocurridos en el desempeño de los mismos. Bueno, si ustedes miran este artículo, pues ahí tiene digamos, unas facultades desde el punto de vista de control. Y esos controles pues va más en función, digamos, de conocer algunos tipos de acusación que se pueda generar contra el presidente de la República, ¿sí? O también en el caso de que en la parte de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional o los miembros del Consejo Superior de la Judicatura y el Fiscal General de la Nación. ¿Listo? Sin embargo, aquí también hace una querella, dice, aunque hubiere cesado el ejercicio de sus cargos, en esto se conocerá por hechos u omisiones ocurridos en el desempeño de los mismos. Eso en el caso de que hubiera desempeñado su cargo y después se hubiera conocido, digamos, las fallas que se hubieran generado. Listo, Lice. Entonces, finalmente, colabórame con el 175. Artículo 175. En los juicios que signan ante el Senado se observarán en estas reglas. Primero, el acusado que ha hecho suspenso de su empleo, siempre que una acusación sea públicamente admitida. Segundo, si la acusación se refiere a delitos cometidos en ejercicio de funciones o indignidad por la mala conducta, el Senado no podrá imponer otra pena que la destitución del empleo o la privacidad temporal o pérdida absoluta de los derechos políticos. Pero al reo se le seguirá juicio criminal ante la Corte Suprema de Justicia, si los hechos lo constituyen responsable de infracción que merezca otra pena. Si la acusación se refiere a los delitos comunes, el Senado se admitirá a declarar si hay o no lugar a seguimiento de causa y caso afirmativo pondrá el acusado a disposición de la Corte Suprema. Cuarto, el Senado podrá cometer la instrucción de los procesos a una diputación de su seno, reverbándose el juicio y sentencia definitiva, que será pronunciada en sesión pública por los 2/3 al menos de los votos de los senadores presentes. Listo, entonces aquí qué podemos rescatar de este artículo, ¿sí? Hay juicios que se siguen ante el Senado, pues ellos lo máximo que pueden hacer es suspender al funcionario de su cargo, ¿sí? Y también decirle que puede perder de forma temporal o de forma absoluta lo que son los derechos políticos de este funcionario. Sin embargo, hay una salvedad, dice, oiga, pero la persona se le quita sus derechos políticos y se suspende de sus funciones. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia es el que entra a colocarle las infracciones y las penas que amerite la infracción, ¿sí? Por lo menos aquí en nuestro país esto ha sido el pan de cada día. Todos estos años, no sé si han escuchado todos esos escándalos de los senadores con Odebrecht y que fueron destituidos de sus cargos como senadores y ahorita en estos momentos están siendo investigados por la Corte Suprema de Justicia, la cual está que les va a dictaminar su pena, ¿sí? Vale. Entonces, estos artículos son los que van relacionados a la actividad. Inicialmente, ¿qué les aconsejo? Pues tienen que leer nuevamente lo que tiene que ver las imágenes que vienen relacionadas ahí dentro de la ficha de la actividad. Y finalmente, pues tendrá que responder esas 5 preguntas que van asociadas a los artículos que leyó Lice. ¿Listo? ¿Hay preguntas? No, señor. Bueno, entonces No, señor. ahora nos vamos a pasar a nuestra herramienta para mirar la actividad de tecnología, a MediCode. Entonces, inicialmente les voy a compartir. Listo, vamos a ver un ejemplo hoy. Entonces, vamos a ver ejemplo 10 de marzo.
Listo, entonces voy a darles unos tips para que puedan desarrollar, digamos, el problema que les propuse sobre Fibonacci. Uno de los principales aspectos que les había mostrado era crear variables. Entonces, aquí yo puedo crear una variable, voy a hacer una, la voy a llamar la variable A. Cuando le doy crear una variable, me crea esta circunferencia que ve con la variable A, set to a to, es decir, aquí lo que me sirve esta cajita es para asignarle un valor a la variable A, y esta cajita es para poderle cambiar el valor a la variable A. Utilizar set o change, ¿sí? Set es poner y change es cambiar, pues va atribuido a la aplicación que se quiera desarrollar. Voy a crear una variable B. Cuando yo creo la variable B, también me aparece otra vez aquí set to B y change to B. Si ustedes ven aquí aparece un triangulito hacia abajo. ¿Eso a qué se le atribuye? Que como creé la variable A, pues también la puedo hacer set to A o como ven ustedes aquí, ¿sí? Y voy a crear una variable C. Entonces automáticamente me aparece y me puede hacer set to A, set to B o set to C. ¿Preguntas hasta ahí? No, señor. Bueno, inicialmente, cuando inicie le voy a asignar un valor A. Le voy a asignar 0 y a B también le voy a asignar un valor. Y le voy a asignar el valor de 1, ¿sí? Entonces, inicialmente A y B tienen el valor de 1. ¿Qué nos dice la serie de Fibonacci? La serie de Fibonacci parte de que inicialmente los números que nosotros trabajamos son el 0 y el 1, ¿cierto? Voy a abrir la ficha de la actividad para que ustedes empiecen a recordar en qué consiste el problema. Se dice que los números de Fibonacci son series de números o una secuencia donde cada número es la suma de los dos números anteriores. La secuencia comienza con el 0 y el siguiente es el número 1. El tercer número también es 1 porque la suma de 0 más 1 da 1. Los números siguientes son el 2. El 2 parte de que sumé el 1 y el anterior 1. Y así sucesivamente. Para los primeros 10 números de la secuencia de Fibonacci tendríamos 0 y 1. El tercer término lo construyo a partir de la suma del 0 y el 1. El cuarto término, que es el 2, lo construyo a partir de la suma de los dos anteriores. Pregunta, ¿todos están entendiendo cómo es la secuencia de los números? Sí, señor. Entonces, cualquier número que yo vaya a calcular, lo voy a calcular a partir de la suma de los dos anteriores. Entonces, inicialmente, yo creé los dos números. El 0 y el 1. El siguiente número de la serie es 1 y se calcula con la suma de A y de B. Entonces, inicialmente cojo A y cojo B. Entonces, voy a hacer una suma. Entonces, me vengo aquí a Math. Y en Math puedo hacer la suma. Entonces, ¿a quién voy a sumar? Pues voy a sumar la variable A con la variable B.
¿cierto? Y esa suma de la variable A con la variable B me va a dar el primer término o el primer resultado de la suma de la serie de Fibonacci. Entonces voy aquí, hecho number. Entonces ahí tengo. Si yo le digo, oiga, el primer número de la serie ahí me lo está calculando. ¿Por qué? Porque me está sumando la variable A con la variable B. Preguntas. ¿O para todos está claro? No, profe, o sea que seguir en PDF. Hable más duro que no le escuché. Profe, o sea que hay que seguir la secuencia que está en el PDF. Claro, claro, porque, pero bueno, el objetivo es que el código él mismo nos lo calcule. En estos momentos yo le dije, partimos del 0 y el 1. Entonces le digo, muéstreme el número y le voy a decir, oiga, muéstremelo durante un rato. Entonces va a decir que nos lo muestre durante, dejemos por ahí 2 segundos. Él hace ahí el cálculo de la suma. Pero la suma de A y B, para la siguiente iteración, ¿cuál va a ser la suma? ¿Cuál va a ser la suma para la siguiente iteración? En la primera iteración, sumamos el 0 con el 1 y nos generó el 1. En la segunda iteración, ¿qué debemos sumar? 1 más 1. 1 más 1, ¿cierto? Entonces, yo tengo que hacer el algoritmo de tal forma que él lo vaya haciendo de forma automática y yo no necesite entrarle 1 y 1. Entonces, vamos a mirar cómo podemos hacer eso. Listo, entonces, cuando sumé A y B, ahí tengo la suma. Y ahí la estoy mostrando. Entonces, ahora lo que yo voy a hacer, lo voy a hacer de dos formas. Voy a hacerlo primero asignándole a una variable y después cambiándola dentro de las mismas variables. Entonces, para la siguiente iteración, entonces voy a tratar aquí de que me haga la suma. O no, partamos de aquí mismo. Que me haga la suma. Y la suma me la almacene en la variable C. ¿Sí? Y aquí le voy a decir que me muestre C. Entonces, la suma me la va a guardar en la variable C. Y que me muestre C. Entonces, ahí si ustedes ven ejecutando el código, me sigue apareciendo el 1, porque lo único que hice fue asignarle a la variable C la suma de A y B. En la siguiente iteración, Lice me dice, profe, toca sumar 1 y 1. El primer 1 que toca sumar, que me está diciendo ahí Lice, pues es el 1 que tiene almacenada la letra B. Y el siguiente 1 que yo debo sumar es el que está almacenado en la variable C, que es la suma de A y B, ¿cierto? Entonces, voy ahora a que en la siguiente iteración, pues voy a hacerle un cambio. ¿Y cuál cambio va a ser? Le voy a decir que la siguiente iteración, la variable A,
la cambie por el resultado de la suma. Entonces, si voy a ejecutar el código, ¿qué sucede en el código? Entonces, primero me muestra el número 1, después me muestra el número 2, después me muestra 4, después 8, entonces, después me está mostrando 16. Entonces, empecemos a mirar la serie, qué es lo que le está pasando a la serie. Entonces, miremos la serie que nos piden construir. Entonces, en la serie nos dice, oiga, venga, el primero nos debe aparecer es 1, 0 y 1, después 2, pero después no nos debe aparecer 4, sino nos debe aparecer 3, 5 y 8. Entonces, algo está sucediendo o algo nos está haciendo falta cuando estamos haciendo la asignación. Entonces, entramos acá. Sin embargo, voy a dejar un retardo más grande para poder ver los cambios de una forma más sencilla. Entonces, cuando yo hice la suma de A más B inicialmente lo almacené en C y lo de C lo puse en A, ¿cierto? En la siguiente suma, él me va a coger lo que está en A y lo suma en B. Entonces, para la primera iteración me queda 1 y le suma 1, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa en la siguiente iteración? ¿Qué le pasa a B? ¿Cambia o mantiene la misma valor de la variable? Pues yo no entiendo muy bien. Bueno, entonces vamos a mirar qué es lo que estamos haciendo. Vamos aquí, no, dejemos este. ¿Qué es lo que yo he hecho? Inicialmente le asigné a A la variable 0 y a B la variable 1. Y las sumé y las guardé en C, ¿cierto? Cuando esto se ejecuta, entonces C me da la suma de 0 más 1, entonces me aparece en C1. En la siguiente iteración, tengo que sumar nuevamente A y B. Pero resulta ser que A y B va a cambiar. Entonces, como todavía no lo visualizan ustedes, lo voy a tratar de llevar a la imagen de la actividad. Entonces, tenemos esta secuencia 0, 1, 1, 2, 1, 3, 5, 8, 3, 9, 21 y 34. Entonces, voy a abrir un documento en Word para que ustedes visualicen cómo voy a cambiar esa variable y esa B. Entonces, voy a partir un documento en 0. Y les voy a compartir. Entonces, en la primera iteración, A vale 0 y B vale 1. En la segunda iteración, A vale 1 y B vale 1. Primera iteración. Segunda iteración. En la tercera iteración, A vale 1 y B vale 2.
¿Por qué? Porque B lo calculamos a partir de la suma de la A más B de la anterior iteración. La cuarta iteración la calculo a partir de ¿qué? A toma el valor de 2 y B toma el valor de 3. Pregunta, ¿están viendo algún tipo de patrón específico? En la quinta iteración, A toma el valor de 3 y B toma el valor de 5. Entonces, si ustedes empiezan a dar cuenta, oiga, ustedes me dicen, oiga, A, ¿cómo lo tengo? A es igual al B anterior. Si B anterior vale 1, A vale 1. Si B anterior vale 1, A vale 1. Si B anterior vale 2, A vale 2. Entonces, la variable A viene a ser reemplazada por la información que se almacena en B. Y lo que queda en B, en cada iteración, es la suma de A más B. Voy a tratar de esto, representárselos ahí en el diagrama. Listo, entonces tenemos A y tenemos B. Según lo que hicimos ahí en Word, todos están viendo MakeCode, ¿cierto? ¿Todos están viendo MakeCode? Sí, señor. Sí, señor. Listo, entonces lo que tengo en A y en B, es más, voy a quitar la variable S como para que les quede más fácil de entender. Entonces, voy a hacer la suma. Y la suma de A y B, la suma de la variable A y la variable B, le voy a decir, oiga, muéstremela. Y le voy a decir, muéstreme la suma. Entonces tengo A y B y lo sumo. Según la secuencia que teníamos ahí en Word, el A nuevo toma el valor del B anterior. Entonces, el A nuevo toma la información del B anterior. Con eso, ¿qué me está diciendo? Oiga, pues la variable B, colóqueme la información que tenía almacenada en la variable A. La variable A, eso, la variable A, manténgame la información que tiene la variable B. Voy a dejar aquí un retardo para que me muestre el número. Y la nueva información de la variable B, es decir, a la variable B, le voy a asignar la suma de A más B. Vamos a ver. Entonces, hago la variable A toma la información de la variable B de la suma. Después a la variable B le voy a almacenar la suma de A más B. Pero entonces, espera, la coloco aquí. La voy a colocar aquí de A más B. Más suma. Pero entonces, espere, de pronto si me queda más fácil tirarle la variable C para que no me la altere.
Si venga, la creo mejor para que no me altere el resultado. Me queda más fácil. Entonces C es la suma de A más B. Voy a mostrar A más B. Entonces, ¿qué pasó? Aquí lo que estoy haciendo es que me muestre primero la suma. Entonces, en C tengo almacenado más B. Entonces, aquí cambio el valor y a B le asigno la variable C. Listo. Entonces, ¿ahí qué estoy haciendo? Entonces, muestro la suma de las dos y la suma de las dos la guardo en C y la visualizo. Después le estoy diciendo, oiga, la variable B, la variable A, cámbiemela con la información que tengo en la variable C. Y ahora la variable B, cárguemela con la que tengo con la información de la variable C. Con eso que estoy buscando, si ustedes miran ahí en la secuencia, parte en 1. Esperamos 5 segundos, entonces nos hará la suma de 1 más 1, nos mostrará 2. Esperamos 5 segundos y nos mostrará 3. Esperamos 5 segundos y nos mostrará 5. Esperamos 5 segundos y nos mostrará la suma de los dos anteriores. Nos mostrará 8. Esperamos 5 segundos, nos mostrará la suma de los dos anteriores y nos mostrará el número 13. Entonces, en este caso ya tenemos un algoritmo que nos crea la serie de Fibonacci. Después sigue 21. Lo va a parar y lo van a mirar la ejecución nuevamente. Entonces, ¿qué es lo que teníamos que tener en cuenta aquí? Señor. Y profe, para enviarlo, ¿se tiene que hacer un video o se puede dejar así? Esto, pues, Ya, hay gente que me hace videos, pero entonces que sea cortico, ¿sí? Hay qué complejidades había. Lo único que tocaba era generar el punto de partida, que era el 0 y 1. Y la suma de 0 y 1, pues visualizarla, o es decir, la primera operación visualizarla, y después la variable EA, pues tocaba reemplazarla con la información que estaba almacenada en B, y después la variable B la reemplazaba con lo que había en la suma. ¿Eso para qué lo hago? Para poder tener presente esta cosa secuencia que le estaba mostrando en Word. Que el nuevo A tenía la información de B. El nuevo A tenía la información de B. Y que el nuevo B lo calculaba a partir de la suma del A más B anterior. A tenía almacenada la información de B y el nuevo B lo calculaba a partir de la suma de A más B. Entonces, si lo quiero mirar en la cuarta iteración, la variable A tenía almacenada lo que tenía almacenada la variable B anterior. Y la variable B tiene almacenado ¿qué? La suma de estas dos. Y eso que les acabé de explicar ahí, pues es lo que está reflejado ahí en el código. Si ustedes ven, pues los problemas de programación pues dependen de la complejidad que uno les dé o la practicidad que uno los dé para resolverlo. Entonces, ¿por qué utilicé la variable C? Porque dije que esa variable C me iba a servir para reemplazar, que iba a ser la suma anterior para reemplazarla en la variable B. Y ahí, que si ustedes ven, ahí tengo los números de la serie de Fibonacci. Entonces, parte en 1, después el siguiente número de la serie es el 2, después el 3, después el 5. Entonces, partimos del 1. Después el 2, después parte el 3, señora.
Profe, es que yo lo estaba haciendo en Microbit, así como usted lo está haciendo, pero a mí no me aparecen los números que usted aparecen allá en AB. Solamente me aparece el número 1 y yo hice los pasos como usted los hizo. Pero mire que esté en OnStar y esté en Forever. Profe, es que a mí me aparece al iniciar y para siempre. Pues da igual, da igual. Si le aparece para iniciar, da igual. ¿Sí? Todavía que me enviaran una imagen para visualizar. Bueno, entonces, en eso consiste el ejercicio de Fibonacci, ¿sí? Cómo a partir, digamos, de una secuencia y una sumanidad, pues puedo presentar. Listo, entonces ya con eso ahí les colaboré con el otro punto de la actividad. Pues, el primer punto, pues sí, ya va enfocado a la parte, digamos, de la lectura y de la visualización de los videos. ¿Listo los de Ok, octavo? profe. Listo. Sí, señor.